El acta de la sesión número 140 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 139 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido oficios de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual renueva la urgencia simple al proyecto de la tabla de hoy día, que es el de comercialización de la leña, y urgencia suma para que establece el derecho a la portabilidad. Y hemos recibido una nota de la bancada de Renovación Nacional, mediante la cual nos comunica que el diputado don Harry Jürgensen, que nos acompaña en la sesión de hoy, lo hace en reemplazo de don Carlos Ignacio Puche. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, don Mario. ¿Alguien quisiera hacer algún punto sobre la cuenta? Bienvenido, diputado Jürgensen. Presidente. Sí, diputado Silver. No, es que tengo una solicitud que hice hace bastante tiempo respecto del Sindicato de Trabajadores de ENAP, que habían pedido audiencia. Para que lo tenga bien o don Mario, el secretario. Déjeme mirar un segundo, diputado Silver, porque yo... un segundo. Presidente, por el punto. Sí, efectivamente, no, me quiero sumar. A ver, lo que habíamos conversado hace un par de días respecto de estas audiencias pendientes, yo me sumo a esta solicitud de que tengamos esta audiencia con el sindicato de ENAP. Así que vamos a ver con don Mario en la agenda que sea lo antes posible, idealmente este lunes, pero se lo podemos confirmar en las próximas horas. Ok. Diputado Cort. Sí, por el punto, presidente. Yo creo que la sesión anterior o la antes pasada se acordó mandatarlo a usted que tomara decisiones con respecto a las varias audiencias que tenemos propuestas. Ahora entiendo que usted se suma a la que pide el diputado Silva, pero saber si usted tiene una actualización al respecto. ¿Cuáles las que estaban pedidas o partimos de cero con esta? Presidente, gracias. Sí, don Mario me señala acá que la tenemos que revisar, que él no tiene actualizada, pero habíamos visto algunas que ya habían quedado un poco en el pasado, por lo tanto, si es que hay alguna de esas que es importante retomarla, les pido por favor que nos lo hagan saber para poder incorporarla en la agenda, pero no tenemos esa actualización y vamos a tomar en consideración lo que nos planteó el diputado Silver a propósito de ENAP. ¿Hay algún otro punto, Mario? ¿No? Varios. Sí, diputado Velázquez, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Presidente, quisiera reiterar una solicitud al Ministerio de Energía u otra entidad que pudiera ayudarnos y que tiene que ver con que he recibido varias denuncias de empresas, de mediana y pequeña empresa que le prestan servicio a estas otras grandes empresas de proyectos fotovoltaicos, eólicos en el norte. Estas empresas mandantes, por así decirlo, no han pagado los contratos, no han cumplido con los contratos. Son en pequeñas empresas o medianas empresas que arriendan maquinaria pesada, que prestan servicios de alimentación, de transporte. Y hoy día se están sucediendo, presidente, una serie de movilizaciones de toma, de dependencia en varios lugares del norte. Entonces, quisiera saber si el Ministerio de Energía cuenta con algún informe del comportamiento de esta empresa, si ha recibido formalmente alguna denuncia, y si no, por nuestra parte, como Comisión de Minería y Energía, presidente, poder hacer llegar esta solicitud. Y si tiene antecedentes, que nos indique claramente qué empresas son, porque menciona que son empresas españolas, mexicanas, argentinas, no sé. De verdad que está en una situación bien caótica, ya esto se viene ocurriendo hace varios meses, en el que la gente no ha recibido sueldo, las pequeñas empresas están quebrando y las movilizaciones están a la orden del día. Por lo tanto, le pido, presidente, que pudiésemos tomar el acuerdo para solicitarle este informe al Ministerio de Energía con tal de resguardar a las empresas chilenas, pequeñas, medianas, trabajadores nuestros que no están recibiendo sueldo y que nuestros pequeños empresarios están quebrando prácticamente, están siendo estafados, en otras palabras. Gracias, presidente. Perfecto, diputado Velázquez. Diputada Chicardini, ¿sobre el mismo punto o otro punto el suyo? ¿Sobre el mismo punto, por favor? Sí, presidente, muchas gracias. Lo que pasa es que lo que dice el diputado Velázquez fue un tema que debatimos largamente en la Comisión de Minería y Energía en su minuto a propósito de Interchile. Fue una situación que me generó, ¿no es cierto?, un impacto en la región.
también en la región de Coquimbo, ahí está sintiendo la cabeza el colega Eguiguren, estuvo el diputado Gaona también haciendo frente con respecto a con la ministra, porque se acuerdan de que el ministro anterior no tuvimos mucha respuesta, también estuvo la diputada Marcela Hernando, porque en ese minuto era la presidenta de la comisión. De hecho, ella fue la que nos ayudó mucho a hacer el puente con la ministra Jiménez. ¿Y por qué hago un poco de recuento y historia de esto, presidente? Solamente con el único fin de poder recordar de que hay un proyecto de ley a raíz de esa problemática. Un proyecto de ley que nosotros ingresamos en la Cámara de Diputados. De hecho, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para que pudiésemos también discutirlo en la Comisión de Minería y Energía, porque también tocaba, ¿no es cierto?, un tema que nos compete a nosotros como comisión. Entonces, yo no sé si es que hay posibilidades de que el secretario nos diga qué es lo que pasó con ese proyecto, si es que finalmente se dio cuenta y si es que está radicado en la Comisión de Minería o pasó a Economía, no me recuerdo, para que usted me haga ahí un poco de memoria en ese sentido. Y por último, si es que es posible, porque yo encuentro lo que dice el diputado Velázquez una situación muy problemática y de mucha gravedad, porque si ya generó mucho estrago en su minuto Interchile, hoy día vemos de que esto es un cuento sin acabar. O sea, nuevamente vamos a seguir viviendo esta pesadilla para los finalmente subcontratistas, en este caso proveedores, que entregan justamente, como decía el diputado Velázquez, servicios de hospedaje, lo que significa alimentación, transporte, que son los más chicos y que finalmente este modelo de negocio que tienen las grandes empresas terminan haciendo esta lógica de estafa, por así decirlo, quiebres, entre comillas, que no se entienden muy bien, por lo tanto se ajustan algunas leyes que hoy día están vigentes y que lamentablemente perjudican a los más pequeños. Por lo tanto, presidente, sería interesante de poder tener información por parte del ministro, pero también me gustaría saber si es que el ministro está disponible a avanzar en esta iniciativa que se ingresó de manera transversal, este proyecto hace algunos años atrás. Eso es lo que quería saber y si es que hay posibilidad de ponerlo en tabla también. Eso, presidente. Gracias, diputada. Antes de contestar yo, le doy la palabra al señor secretario. Gracias, señor presidente. Es un proyecto que está en primer trámite reglamentario y primero constitucional en esta comisión, radicado en esta comisión, y alcanzó a ser objeto de 12 órdenes del día en que se debatió en general el proyecto y luego el trámite se detuvo porque ingresó el mensaje del proyecto que luego fue unido con el suyo, presidente. La ley corta de tarifa, de distribución, perdón. Entonces, y ahí quedamos y luego vino la pandemia, pero está en situación de ponerse en tabla cuando la comisión lo acuerde. Perfecto. Eso tiene que haber sido entonces comienzo del 2019, o sea, ha pasado harto tiempo. Lo que yo propongo a ambos, recoger la solicitud del diputado Velázquez, en términos de tener la conversación, pero en el contexto también de que el Ejecutivo dé cuenta del asunto y podamos tomar como comisión la decisión de retomar la tramitación de esa iniciativa a la brevedad posible. ¿Les parece que hagamos que hagamos eso, que le veamos al Ejecutivo en el fondo dar respuesta a lo que plantea el diputado Velázquez? No sé si en esta misma sesión, veo que está el subsecretario, pero podrá ser quizás la siguiente, y junto con eso tomar la decisión si retomamos la tramitación del proyecto. ¿Okay? Diputado Castro y luego la diputada Hernández. Ahí sí, ¿me escucha, presidente? Ay, fuerte y claro. Gracias, estimado Pablo. Yo quiero plantear un tema diferente, presidente, porque está muy activo en este minuto el tema del gas inflexible, que estaría afectando con bastante fuerza a la generación de energías renovables no convencionales. No sé si los colegas habrán visto en la prensa durante los últimos días este tema que en la actualidad depende de una norma técnica que está elaborando la Comisión Nacional de Energía, que está a punto de entrar a fase de consulta pública. Y en paralelo se está discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente la descarbonización de la materia energética. Entonces, en este tema se está planteando la afectación directa de las energías renovables no convencionales, vulnerándose eventualmente el espíritu de la Ley General de Servicios Eléctricos. Por eso, presidente, quiero solicitar que se pueda para la próxima sesión invitar a la Comisión Nacional de Energía, CNE, y a las generadoras,
y en particular a la Asociación de Generadoras, CERA y EPM, para que podamos entender bien este tema, de que está ya en el tapete, y evaluemos qué se puede hacer efectivamente con los actores del gobierno y también con los actores privados que están hoy día en este problema de fondo, que es el denominado gas infectivo. Hace más o menos un mes el secretario puede revisar, se dio cuenta de una carta que enviaron a la Comisión las generadoras de energías renovables no convencionales sobre el tema, y por lo tanto creo que estamos ya en el momento preciso como para poder escuchar e incluso ir avanzando en decisiones o propuestas que permitan evitar que esta afectación pueda ser mayor en los días o semanas que vienen. Es la solicitud, presidente. Sí, estaba mostrándome acá el secretario de algunas sesiones atrás donde efectivamente, como dice usted, se viene ya planteando el tema, esto es del 28 de abril, casi un mes. Metámoslo también, don Mario, en la agenda. O sea, tenemos varios temas que abordar, todos los que han señalado ustedes el día de hoy, para que los podamos abordar en las próximas sesiones y ver cómo lo compatibilizamos con la agenda legislativa, donde probablemente tengamos que estar citando alguna sesión especial los días lunes, donde lo único que espero es el compromiso de la mayor asistencia posible a esas sesiones. Diputada Hernández. Muchas gracias, presidente. Quiero referirme al punto anterior. Efectivamente, la diputada Chicardini hizo un buen resumen. Yo quisiera decir que hubo una cantidad de tiempo y de reuniones dedicadas a ese tema enorme, y finalmente conseguimos una mediación que significó que la mayoría, diría yo, del catastro que levantamos logró de alguna manera obtener alguna compensación. No obstante ello, a mí me parece que quedó muy en el aire su propuesta de retomar el proyecto que habíamos presentado, y yo quisiera que ese acuerdo de ponerlo en tabla lo tomáramos hoy día, independientemente de los oficios que están pedidos a propósito de la intervención del diputado Velázquez. Eso, presidente. Perfecto. ¿Qué necesitamos para crear? Pero por eso, ¿necesitamos un quórum específico? ¿No? ¿Un acuerdo de mayoría? No, ustedes están facultados por tabla. Para cuando ustedes... Bueno, el secretario me dice que yo puedo decidir ponerlo en tabla, pero tomo el acuerdo. ¿Estamos de acuerdo como comisión de que lo pongamos en tabla, cierto? Perfecto. Entonces, tomado el acuerdo, lo pondremos en tabla en la próxima sesión. ¿Quién pidió? Perdón, diputada Chicardini. Sí, presidente, es por otra cosa en verdad. Quiero plantearlo a la comisión, a los parlamentarios, que es algo que he recibido también por parte de académicos, observaciones por el proyecto que, bueno, hoy día es ley, se generó de nuevo una prórroga de lo que va a significar la prohibición por parte de las empresas para los cortes de suministros básicos. Pero estoy preocupada porque las observaciones señalan que vamos a llegar al punto en el que en algún minuto los clientes van a tener que pagar una deuda gigante. Y yo creo que ahí nosotros no hemos centrado o no hemos puesto el foco en aquello, porque en estricto rigor, si quisimos hacerle un bien hoy día a la comunidad, a los chilenos, para aliviar un poco el bolsillo, vamos a llegar después a un escenario que va a ser aún peor. Y quizás se va a devolver a lo mejor ese objetivo noble que tenía inicialmente los proyectos de ley que se aprobaron en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional, que ya se despacharon. Entonces yo lo que quiero, ¿a qué voy, presidente? Deberíamos hacer una sesión especial con el Ministerio de Minería, a lo mejor con el Ministerio de Economía, para ver qué es lo que tienen pensado hacer para poder abordar esta problemática, que vuelvo a reiterar, va a llegar el punto en el que los usuarios y los clientes van a tener que pagar una deuda gigante. Y en algún minuto con ADECUS, no sé si ustedes se recuerdan, plantearon la posibilidad de algún subsidio. Entonces creo que ahí hay un tema que podría darse como prioridad también para poder abordarlo en la Comisión de Minería. Eso, presidente. De mi parte, al menos, totalmente de acuerdo con la preocupación, porque además, según los datos que manejo, quienes están haciendo mayor uso de esta herramienta son las personas con menores ingresos, donde les va a golpear mucho más fuerte el tener que
pagar luego en el prorrateo de esta postergación de pago, porque va a ser un porcentaje mayor de sus ingresos. Entonces, creo que es un debate. Ahora, podemos tener la sesión especial, diputado, pero creo que es importantísimo saber si el Ejecutivo tiene alguna disposición de avanzar en la materia. O sea, acá es un tema de primera necesidad, pero que lamentablemente no tenemos resorte directo nosotros para poder resolverlo como quisiéramos. Entonces, ojalá pudiera estar el compromiso del Ejecutivo de abrir ese debate, porque efectivamente es un problema muy, muy sensible. Así que también tomamos nota. Don Mario tiene una hoja llena con las solicitudes de próximas sesiones especiales con distintos temas. Diputado Iguren. Y después le damos la palabra al subsecretario. Bueno, yo la verdad que a lo mejor es más importante que el subsecretario se pronuncie, pero este es un tema que efectivamente tiene toda la razón la diputada Chicardini. Es muy, muy relevante. Las cuentas le van a aumentar en un 50% a lo menos a quienes repacten por la deuda que van a tener de arrastre, porque además de eso, calcule usted que van a tener que empezar a pagar el consumo mensual, o sea, van a tener que pagar lo que le corresponde por gasto mensual, más la deuda que va a estar, entre comillas, negociada, entonces repactada. Y eso hace que de verdad este sea un tremendo tema. Yo creo que el Ejecutivo está en antecedente de esto y nuestra misión ahí es colaborar para llegar a un proyecto que permita ver cómo le resolvemos esta mochila a los consumidores, que es un hecho cierto, que aquí a un año más, si esto no se resuelve, va a ser una crisis muy fuerte para los consumidores por el gasto y sobre todo porque, como usted bien dice, al que le golpea más fuerte es a los más vulnerables, que son los que y la clase media que lo ha pasado pésimo y que no tiene cómo abordar este tema. Y yo creo que esto debería ser prioritario, presidente, para la comisión y para el gobierno. Gracias, diputado. Le doy la palabra al subsecretario López. Muchas gracias, presidente. Bueno, en relación al primer tema que planteaban los diputados y diputadas, del tema de deuda con algunos proveedores que habrían en algunos proyectos particulares en el norte, también nosotros no tenemos ningún inconveniente en poder venir a plantear los antecedentes que tenemos nosotros a la vista y las acciones que hemos tomado también para poder avanzar y poder regularizar la situación que ocurrió en determinados proyectos, principalmente en la zona norte del país, en la cual hemos tomado también algunas acciones directas. Y respecto de servicios básicos, efectivamente fue un tema que se discutió durante la tramitación del proyecto de ley que extendió los beneficios. Nosotros siempre se planteó y hubo bastante unanimidad, creo, en el marco de la comisión, de que el proyecto la ley había sido muy exitosa respecto a asegurar que a ninguna familia se le cortase el acceso a suministro de servicios básicos, especialmente energía y agua potable, pero que había un problema respecto de cómo podíamos avanzar de mejor manera y que esto fuese también llevadero el tema de la repactación. Las cifras que nosotros tenemos también, que nos gustaría en alguna ocasión también poder mostrárselas, plantean también y muestran cómo la deuda es irregular respecto a la cantidad de meses adeudados por las familias que hoy día no están cumpliendo, no han podido cumplir, no han podido pagar en totalidad su cuenta. Por tanto, eso también nos da un antecedente necesario para ver que no es que todas las familias necesariamente deban las cuentas de todos los meses, sino que esto se refiere de manera más bien particular a algunos meses en particular o algunos periodos en los cuales ellos no han podido cumplir sus obligaciones. Por tanto, también estamos dispuestos a poder revisarlo y entregarlo a un precedente. Respecto de poder avanzar en una temática, nosotros en el marco del mismo proyecto de ley en el Senado se acordó también establecer conversaciones en las cuales se está iniciando y no tenemos problemas también en poder incorporar a los diputados y diputadas también en esas conversaciones que tengamos para poder ver cómo podemos buscar una solución un poco más comprensiva a este tema. Perfecto, entonces tenemos que fijar esa sesión donde se puede abordar este tema de manera integral. Lo vamos a ver directamente ahí con el Ejecutivo, con don Mario, si es que será el día lunes o el día miércoles, pero para abordar este tema con todo lo que se acaba de señalar. Ambos temas. Perfecto. ¿Algún otro más? ¿Estamos? Sí, antes de iniciar yo solo contarles una cosa que quizás no es tan relevante desde el punto de vista legislativo, pero sí para efectos del funcionamiento de la comisión,
ustedes saben que hay un acuerdo administrativo original del año 2018 donde la presidencia de las comisiones iba cambiando año a año, y en ese acuerdo administrativo originalmente la presidencia mía iba a ser durante el año 2020. Por distintas razones que todos conocen no ocurrió, pero el cuarto año, este año, le correspondía por ese acuerdo la presidencia al diputado Esteban Velázquez. Yo tengo interés de hacer el traspaso para que asuma la presidencia el diputado Velázquez, pero he conversado con él y lo vamos a ejecutar dentro de las próximas semanas. Pero quería que tuvieran conocimiento de aquello. ¿Ok? Sí, diputado Corto. ¿Esto implica la Comisión de Relaciones Exteriores? ¿Perdón? ¿La Comisión de Relaciones Exteriores también está bajo este acuerdo, no? No, ahí tenemos un presidente perpetuo. Ya, perfecto, muy bien, estamos entonces entrando en la orden del día. La sesión de hoy tiene por objeto iniciar la discusión en particular del proyecto de ley originado en moción de los diputados señores Jürgensen, Calisto y Lavaca, Molina, Paulsen, Sauerbaum y Urruticoechea, que regula el uso de la leña como combustible de uso domiciliario y las condiciones para su comercialización. Me señala acá el secretario que se han recibido indicaciones de los diputados Jürgensen y Lavaca, como también del Ejecutivo, y que nos acaba de llegar en este instante del diputado Molina, que la Secretaría va a elaborar el comparado para la próxima sesión, y aprovecho ahí de responder una pregunta que algunas de ustedes me hicieron respecto de si hoy día íbamos a ya entrar en votación de esta materia, y no, hoy día solamente vamos a escuchar a los autores de las distintas indicaciones que se han ingresado para poder conocerlas, pero estaríamos votando estas indicaciones en la próxima sesión. ¿Ok? Así que, don Mario, si me ayuda, el orden que tenemos... ¿Sí? Que va a ser más breve su explicación, y luego pasamos al subsecretario, propongo yo, porque es una explicación más larga. Sí. Perfecto, entonces vamos a partir con el diputado Jürgensen para que nos presente sus indicaciones. Perdón, una pregunta. Don Mario, ¿las indicaciones están en el WhatsApp de la comisión para que lo... ¿Sí? Están en perfecto, para que la puedan ir revisando cada uno. Diputado Jürgensen. Sí, muchas gracias, presidente. Partir por saludar al subsecretario y a todos quienes nos acompañan, también los colegas de forma telemática. Precisar que las indicaciones que se van a empezar a discutir el día de hoy, o más bien poner en conocimiento de esta comisión, las ingresamos junto al diputado y la vaca, pero están abiertas, por supuesto, para que los integrantes de esta comisión las puedan suscribir. Y la verdad son bien simples, son indicaciones que nacen de propuestas y preocupación del diputado que nos presente, como también de conversaciones que tuvimos con diversos productores o actores de la comercialización de la leña o biomasa. Y una de ellas tiene que ver con la definición de lo que es un pequeño centro de procesamiento de biomasa, que eso no está abordado. Y entonces esta indicación pone un límite de 500 metros cúbicos de leña al año, o su equivalente en peso u otra unidad de medida de carbón vegetal, según lo determine el reglamento. O sea, en el fondo define lo que es un pequeño centro de procesamiento de biomasa y que no estaba contemplado y que debe ser abordado. La segunda indicación tiene que ver con que incorpora que las disposiciones contenidas en esta ley no aplicarían al autoconsumo de biocombustibles sólidos. ¿Esto por qué? Porque ustedes sabrán que hay muchos agricultores, que son principalmente pequeños agricultores, el mundo de la familia campesina, que manejan sus bosques o tienen plantaciones que son justamente para poder producir su calefacción durante el año. Entonces, este grupo de productores que usan solamente biomasa para autoconsumo no se ha abordado en esta ley, sino que van a seguir funcionando con su función y con su manejo de bosques en los predios, así como lo vienen haciendo hasta el día de hoy. Y la otra parte de la indicación tiene que ver con la entrada en vigencia, que también se planteó por muchos de nuestros invitados, que esto tendría que ser paulatino en el tiempo, no de forma rápida, y por tanto define ya es exigible que se cumpla con la certificación de la leña en un plazo
recién de 24 meses para los que son los centros de crecimiento para los centros de crecimiento humanitario. Entonces, más bien, aborda esas tres instancias, nada más. Uno tiene que ver con la definición, otro tiene que ver con el autoconsumo, y otro tiene que ver con el plazo en cada vigencia para estos centros de biocombustibles sólidos. Y me gustaría que el Ejecutivo también planteara su posición con respecto a estas indicaciones, señor presidente, y nuevamente dejo abierta la invitación para que miembros de esta comisión se inscriban. Muchas gracias, diputado. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario o pregunta particular por las indicaciones del diputado Jürgensen. Ya. Por ahora no. Por ahora no. Me señalan que el diputado Molina no alcanza a conectarse, por lo tanto va a quedar pendiente la explicación de él y de su indicación. Se le doy la palabra ahora al Ejecutivo para las indicaciones de parte de él. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quisiera agradecer porque hemos tenido un trabajo bastante fructífero en el seno de la comisión para poder avanzar también en recoger distintas opiniones, distintas temáticas también, y hemos también visto con mucho detalle e interés las distintas exposiciones que se llevaron a cabo durante la discusión en general de este proyecto de ley, lo que nos ha permitido también avanzar en una propuesta o unas indicaciones al proyecto de ley que fue presentado por parlamentarios transversales, de bancadas transversales, y creemos que es un tema que es prioritario poder avanzar en una regulación de los biocombustibles. Esta regulación se enmarca también dentro de una visión general que tenemos respecto de cómo debe ser abordado el tema de la leña y las externalidades asociadas a esta. Históricamente o durante mucho tiempo se buscó una mirada más bien de prohibición de la leña. Nosotros creemos que esa mirada no es la mirada apropiada, creemos que tiene que ser una mirada más bien de regulación, de habilitación, de establecer ciertos requisitos, pero al mismo tiempo también apoyar para poder lograr que tengamos biocombustibles de buena calidad y que estos puedan cumplir con estándares que permitan cumplir el propósito para el cual están, pero que también logren mitigar las externalidades que se producen. Tenemos una serie de indicaciones que se presentaron al proyecto de ley presentado por los parlamentarios, y que me gustaría explicarlas someramente, sin perjuicio que después podamos entrar más en detalle para poder revisarla. En primer término, no sé si vamos a... Todos tienen el comparado en su... bueno, ahí Raquel está comparando, pero presentando. Muchas gracias. A señalar también que respecto a esta mirada integral, un elemento que ha sido fundamental en el trabajo es establecer también condiciones y posibilidades para que las personas puedan tener distintas alternativas, las familias puedan tener alternativas también para poder utilizar biocombustible o utilizar también energéticos distintos, porque entendemos que también que una de las razones principales de por qué se utiliza la leña como biocombustible para poder calefaccionarse es justamente su precio. Es por eso que hemos esta semana anunciado la ampliación de la tarifa especial eléctrica de calefacción. Es una tarifa que se anunció el año pasado inicialmente de manera piloto en 10 comunas. Hoy día esto se ha ampliado ya prácticamente 80 comunas de la zona centro-sur de nuestro país, todas aquellas zonas que tienen mayores índices de contaminación, y que va a permitir que las familias puedan calefaccionarse con energía eléctrica, pero que esto no implique un mayor costo, dado que es una tarifa eléctrica rebajada que equipara el costo de electricidad con lo que las familias hoy día consumen en leña. Respecto de las indicaciones, quisiera repasarlas someramente, pero ir una por una para repasando someramente. El proyecto original presentado por los parlamentarios establecía en su artículo primero que la leña se refería de forma directa a la leña. Nosotros creemos que de las conversaciones que sostuvimos con los distintos asesores también y de lo que se conversó de hecho por distintos expositores, creemos que la mirada debe ser un poco más amplia y debe ser fijada en los biocombustibles sólidos en general, permitiendo ampliar la mirada para que existan también atribuciones y regulaciones respecto de las briquetas, del pellet u otro tipo de energéticos que creemos que también es esencial poder avanzar. Esto mismo también fue refrendado por CONAF y por otros tantos organismos que estaban de acuerdo. De hecho, esto es una temática, o más bien la intención o la necesidad de poder regular la leña y declararla combustible. Creemos que esto es una mirada ya más bien bastante transversal. Y además, en la indicación se hace un cambio de foco.
el foco más que en el uso de la leña, el foco lo estamos nosotros poniendo en la regulación y reemplazando la comercialización perdón, se reemplaza el foco en la comercialización más que y en la venta más que el uso de la leña, por un foco, como decía anteriormente, en la comercialización, porque creemos que esto en términos de fiscalización es más eficaz. Esto permite también que podamos hacer una fiscalización directa o indirecta a los productores de leña, más que tener un foco directo en los consumidores o los usuarios finales, que creemos que es una mirada mucho más compleja de poder aplicar, y además permite optimizar y utilizar de mejor manera también los recursos que tenemos el Estado para que exista una verdadera implementación de esta ley. La ley también, y esto nos parece apropiado también lo que señalaba el diputado Jürgensen, que se excluye el autoconsumo, porque creemos que el foco de la ley no va por ese ámbito, sino que más bien buscamos poner el foco en lo que es en la comercialización. Respecto del artículo 2, nosotros hacemos una modificación y ahí señala también de la ley y sus derivados serán declarados biocombustibles sólidos. La propuesta es reemplazar ese articulado por unas definiciones que van a servir para toda la implementación y la aplicación de la ley: definición de biomasa, de biocombustibles sólidos, de centros de procesamiento, de centros de biomasa, comercializadores y otros actores que son muy relevantes dentro de todos los procesos de comercialización y de producción de biocombustibles. Esto también fue sostenido por distintos actores durante las presentaciones, tanto por HBIOM, por Agencia de Sostenibilidad Energética y por también algunas asociaciones vinculadas también a la comercialización de leña. Y creemos que lo que se debe abordar, como decía anteriormente, es el proceso desde la producción más que desde el proceso previamente tal. Y siguiendo lo propio que señalaba la Agencia de Sostenibilidad Energética, se definen y definimos en este proceso a los actores del mercado también, los centros de procesamiento, transportistas y otros tantos más. Respecto a los organismos de certificación, quienes cumplen un rol fundamental también en la implementación de la ley, lo que se busca es que esto pueda aplicarse y tenga la Superintendencia de Electricidad y Combustibles también un rol central en poder apoyar la función de certificación, y que bajo esto y bajo la supervigilancia de la Superintendencia de Electricidad y Combustible es donde deberá también implementarse todo el proceso de certificación. El artículo 3 también es reemplazado, y nosotros lo reemplazamos también respecto al proyecto actual. Lo que señalaba entre los artículos 3 a 7 del proyecto actual establecía dos tipos de requisitos para el uso y para la comercialización, y como la indicación se enfocaba más bien en la comercialización, nosotros lo que sugerimos, después de las conversaciones, es poder cambiar y establecer requisitos respecto de comercialización, estableciendo que estos deben también, tomando en consideración también no solamente la normativa de esta indicación, sino que también normativa que sea mucho más amplia en materia forestal y en materia tributaria, por ejemplo. La indicación va más allá de lo que se había mencionado, lo que tenía el proyecto actual, la indicación que fueron presentadas hoy día, y busca entregar un mayor detalle y una mayor también profundidad respecto de los requisitos que deben tener los biocombustibles que vayan a ser comercializados. También se refiere y establece respecto de las especificaciones técnicas y de la calidad de la leña. El proyecto original establecía y dejaba en la ley muchas de estos requisitos y estas calidades técnicas. Nosotros consideramos, y también esto fue conversado con el equipo asesor y fue recogido también por distintos de las organizaciones e instituciones que presentaron durante la tramitación en general del proyecto, y creemos que este tipo de normativa, especialmente la normativa más en detalle, debiese quedar reflejada o debiese quedar establecida más bien en resoluciones o en algún tipo de normativa que no sea en la ley, dado que permite entregar una mayor adaptación, especialmente con los cambios tecnológicos, y mayor flexibilidad también para poder avanzar en una gradualidad. Pero aún así, estamos ciertos que el trabajo y esta resolución, la cual debe establecer también los requisitos técnicos, por ejemplo, el nivel de humedad, el dimensionamiento de la leña y otros más, debe ser dictado de manera conjunta por distintos ministerios, entre ellos el Ministerio de Energía, de Agricultura y el Ministerio de Transporte. Establece también mecanismos de participación para que este tipo de resoluciones distintas y el procedimiento está bastante arreglado,
para que puedan también, a través de procesos participativos, establecerse los requisitos técnicos que debe considerar la ley. Esto mismo también fue refrendado en su minuto por Acción y otros actores más que compartían la idea de que esto quedase más bien en resolución externa para poder avanzar, como decía anteriormente, en términos de grado de validad, en términos de adaptación y poder también establecer algunos requisitos que podemos ir adoptando durante el proceso. El artículo que originalmente se refiere, el artículo presentado por los parlamentarios se refiere a la comercialización de la leña, sufre un cambio de foco, dado que todo el centro de fiscalización o el centro de trabajo está más bien centrado ahora, o el foco que establece la ley está más bien centrado en la certificación. En la certificación, el órgano, el elemento fundamental que establece esta indicación sustitutiva, y permite también establecer, por ejemplo, las formas de cumplimiento, cuáles son también los requisitos de medida y cuáles son las características que los biocombustibles deberán cumplir para tener esta certificación. Los artículos de los artículos 4 y siguiente, que comienza el título segundo, que son de las obligaciones de los actores del mercado de biocombustibles, hace una extensa relación respecto de esto y las obligaciones que los propios productores deberán tener y cuáles serán los requisitos que deben de cumplir para poder obtener la certificación. Establece también la obligación de certificación para los centros de procesamiento de biomasa, que deberán establecerse según el procedimiento que la propia ley señala para poder establecerse. Siguiendo más adelante, el proyecto de ley actual no consideraba a los transportistas. Nosotros creemos que es importante avanzar también, especialmente por un tema de fiscalización y para poder tener también una fiscalización efectiva y que la ley pueda aplicarse finalmente, que podamos también que los conductores de los vehículos motorizados mayores se inscriban en un registro y que esto sirva después para poder fiscalizarlo y poder verificar que efectivamente la leña que ahí se transporte sea leña que proviene de aquellos centros que han sido certificados y que cumplen con los requisitos de calidad para ser comercializados. Respecto de en el artículo 7, surge la prohibición expresa de comercializar biocombustibles sólidos que no provengan de centros de procesamiento de biomasa certificado o provengan de un comercializador que sea inscrito, con las salvedades que señala con antelación el diputado Jürgensen, y esto reemplaza una fiscalización más bien enfocada en los puntos de venta, como señalábamos anteriormente, y en los lugares de consumo, por una fiscalización al proceso propiamente tal. Por tanto, la prohibición de comercialización se dirige contra los biocombustibles sólidos que no cumplen con la certificación del proceso. Y este artículo 7 hace una relación bastante detallada también respecto de cómo debe establecerse cómo se implementará esta prohibición y también cómo será el registro que para estos efectos deberá establecerse. El artículo 8 se señala y se refiere más bien a la fiscalización y la sanción de los preceptos contenidos en esta ley, estableciendo que la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en coordinación con los distintos actores que hoy día ya son parte de este sistema, quienes deberán o podrán requerir información a otro tipo de organismos y Ministerio de Servicios Públicos para poder cumplir sus obligaciones. Y las sanciones son establecidas también en el marco de la normativa que tiene la propia Superintendencia de Electricidad y Combustible. Luego, más adelante, se establece en el artículo 11 los registros que deberán crearse para estos efectos. Los dos primeros son los registros de centro de procesamiento de biomasa y el registro de comercializadores, que son registros que son obligatorios. Y después se crea un registro de instaladores y de mantenedores de artefactos de combustión de biocombustibles sólidos autorizados, el cual será de carácter voluntario. Creemos que esto es muy relevante también porque establece unos registros adicionales, y en especial el registro de instaladores y mantenedores de artefactos de combustión de biocombustibles. Permite también avanzar en una mayor certeza y una mayor calidad también de los instaladores que se dedican también a este tipo de artefactos de combustión de biocombustible.
Más adelante la ley establece una serie de adecuaciones normativas del Ministerio de Energía propiamente tal, que para poder adaptar la normativa actual y poder establecer dentro del ámbito de acción de la Superintendencia de Electricidad y Combustible los biocombustibles para que sean sujetos de su fiscalización y de sanciones por un tema de concordancia y de relación con la normativa y con las atribuciones que tiene la Superintendencia, y también todo el proceso sancionatorio especialmente referido a aquellos vehículos mayores que no cumplan con la obligatoriedad de transportar biocombustibles que hayan sido certificados, que hayan sido certificados. Importante recordar que el instrumento de la certificación de los biocombustibles no es algo nuevo, es algo que ya existe en nuestro país, es algo que fue implementado por distintos actores hace algunos años atrás. Esto funcionó de buena manera, lamentablemente dejó de operar el año 2020, año en el cual el Ministerio de Energía, a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, tomó este sello para poder dar continuidad y poder avanzar también en dar un distintivo y poder demostrar también a aquellos comercializadores que comercializan y se preocupan de vender también de biocombustibles de buena calidad. En el artículo 15 también hay un eje central y es fundamental del proyecto de ley que se refiere al plan de modernización del mercado de los biocombustibles sólidos, y aquí también, al igual que en otros aspectos que están en la ley, esto fue recogido de fruto del trabajo de las mesas de trabajo que llevó el Ministerio de Energía con distintos actores en los últimos años vinculados al sector de biocombustibles, y al igual como lo planteó la Agencia de Sostenibilidad Energética, Achenpion, la agrupación de fabricantes de cocinas a leña, Infor, creemos que es muy importante que como país tengamos también un plan, un plan nacional de modernización del mercado de los biocombustibles que debe tener como aspectos centrales la asociatividad, el fomento y la coordinación, que son los elementos principales que debe tomar también este plan de modernización. Eso sería, presidente. Después de los artículos transitorios se refiere también a la implementación y la progresividad en que creemos que debe entrar también en aplicación esta ley, tomando como prioritario y como medida medida prioritaria o primeras comunas o regiones en ingreso aquellas que tienen las regiones con mayores índices de contaminación, y después una progresividad para poder avanzar también incorporando finalmente a todo el país bajo el régimen de esta normativa. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. El documento que usted nos mostró ahora acá en la comisión está ya también disponible en el chat de la comisión para que lo puedan revisar todos los señores y señoras parlamentarios. No sé si algún miembro de esta comisión quisiera hacer preguntas al subsecretario. Logro ver todas las... A ver, un segundo. Ahí, de los que quedan todavía conectados. ¿Alguien quisiera hacerle alguna pregunta o comentario al señor subsecretario? ¿No? Por alguna razón el diputado Castro está al revés, pero bueno, dicen que no es la primera vez. Ahí quedó de nuevo al revés. Muy bien, diputado Castro, se da una vuelta en 360 grados. Son cosas que pasan. Una consulta, don Mario, ¿hemos fijado un plazo para el ingreso de indicaciones? ¿O en estricto rigor puede seguir ocurriendo hasta que iniciemos las votaciones? Presidente, no hay plazo para indicaciones. Se ha seguido la regla general hasta antes de poner que usted ponga en votación una norma, se aceptarán indicaciones. Entiendo que por WhatsApp, entiendo que el diputado señor Molina va a incorporar más indicaciones, las tendremos en el comparado de la sesión del próximo miércoles. Perfecto, entonces establezcamos un plazo para el día lunes para que los que tengan indicaciones las puedan enviar y alcancen a estar en el comparado que tienen que preparar. No obstante, en el curso todavía de la sesión que propongo sea el próximo miércoles, la sesión que citemos para votar estas indicaciones, se podrán seguir ingresando, pero ideal que estén antes del día lunes para que las pueda poner el señor secretario en el comparado. Diputado Jürgensen. Se apagó. A ver, espérese. A ver ahora. Ahí está. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, con respecto a una parte de la indicación que define el pequeño cierto procesamiento y lo pone en 500 metros cúbicos de leña al año. Y pienso que tenemos que dar unas vueltas, presidente y colegas, porque si uno lo lleva eso a una cifra, de acuerdo al valor
promedio de leña, eso es aproximadamente 15 millones de pesos anuales, ¿no? Y podemos quedar un poco cortos si uno ve que una microempresa tiene ingresos anuales por 2.400 UF, que son aprox 70 millones. Entonces los ingresos de 15 me parece que puede ser un poco bajo, y quizás también puede opinar el subsecretario al respecto, y tendríamos que subir quizás ese número, en vez de 500 metros cúbicos al año, a 1.000 o 1.200 para caer en el rango de lo que es una microempresa. Solamente has planteado eso, que no quede cerrado en el fondo el número de 500 metros cúbicos de producción al año, sino buscar una cifra que en el fondo sea más representativa de lo que es una microempresa. Gracias, presidente. Sí, subsecretario. Sí, efectivamente podemos revisar ese número y si uno puede también avanzar en temas de progresividad. Habría que ver, porque entendemos que son los montos que tendrían los centros de biomasa, los centros de procesamiento. Por tanto, efectivamente, es una cifra que podemos revisar. Los equipos técnicos vamos a mirar bien ese número para poder entrar más en detalle. Y también, como medida alternativa, uno podría dar una progresividad durante el tiempo, probablemente para ir ajustándolo, porque finalmente lo que buscamos también es que tengamos, y creo que ahí hay un consenso, que tengamos todos un biocombustible de buena calidad. Pero recogemos el punto planteado por el diputado Jürgensen para poder revisar los detalles. Perfecto. No sé si hay más comentarios, palabras pedidas. Ok, entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.